Dios le bendiga de una manera muy en especial, Dios le guarde. Soy su hermano Hansel de Jesús. Para mí es más que un privilegio, un placer estar por acá, ya que teníamos unos días que no estábamos por aquí, pero aún estamos aquí de nuevo, gloria a Dios para siempre, con una palabra muy poderosa de parte del reino. Alabado sea el nombre de Dios, y espero que esta palabra sea de edificación a tu vida y que toda maldición y toda cadena sea rota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar con el tema herencias o reclamos espirituales. Gloria a Dios. Usted sabe que cuando hablamos de un reclamo, estamos hablando de alguien que se siente con derecho sobre lo que está reclamando. Por ende, alguien que no tenga un título, no tenga una notificación, no tenga una certificación, no puede reclamar un terreno o no puede reclamar una tierra. Por eso vengo a hablar en esta tarde con el tema un reclamo espiritual, conociendo que usted sabe que existe algo que se conoce como maldiciones generacionales. Pero no solamente están las maldiciones, pero también están las bendiciones. Usted sabe que uno conocido como Abraham, el padre de la fe, es aquel que se llega a una mujer egipcia, una sierva, Agar. Pero no fue idea de Abraham llegase a Agar, sino que fue idea de su mujer. Automáticamente Abraham se llega a esta mujer, entra lo que se conoce como una espiritualidad egipcia en la simiente que Abraham iba a procrear. Wow, porque no fue idea de Dios, tampoco de Abraham, sino que fue idea de una mujer. Porque hay señoras que se hacen ideas y las ideas que se hacen no son compatibles con el diseño de Dios. Vemos que cuando Abraham se llega a esta mujer, Abraham tiene un hijo llamado Isaac, pero Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Entonces Jacob hereda la maldición que Abraham entró. Wow, porque los padres tienen que saber cuáles son sus actitudes, cuáles son sus procedimientos, porque puede dar una legalidad en el mundo de los espíritus donde una maldición pueda marcar tu generación. Vemos que Abraham se llega a una egipcia esclava, una sierva. Pero cuando Jacob se encuentra en la casa de Labán, Jacob se llega a dos esclavas conocida como Silpa y Bilha. Pero no fue idea de Jacob, sino que fue idea de la mujer de Jacob, como también fue idea de la mujer de Abraham. Mi alma adora a Dios. Entonces ya viene persiguiendo, wow, una maldición que esos hombres le gustaban acostarse con mujeres que eran mujeres siervas, eran mujeres esclavas. Yo no sé si tú averiguaste sobre tus ancestros, sobre tus antepasados, a ver cuál es la maldición que te está visitando. Tú sabes por qué muchas personas han sido inconstantes en el evangelio, porque ellos no se han detenido a hacer una pausa. ¿Cómo así? O sea, hacer una investigación de qué es lo que está persiguiendo tu familia. Porque tú tienes que saber lo que te está persiguiendo para tú saber con lo que está peleando. Por eso el apóstol Pablo dijo que él pelea, pero no pelea porque él pelea, pero él no golpea a la ciega, sino que él sabe lo que está golpeando, porque él sabe con lo que estaba batallando. No es posible que aún tú estés dentro del evangelio y tú no sepas con lo que tú estás peleando, tú no sepas con lo que tú estás batallando, porque antes de Satanás ser tu enemigo, hay un enemigo que está en ti, y ese enemigo tiene que ver con los deseos de tu carne o los malos deseos, porque la carne no es maldita como ustedes le han dicho. A ustedes le han dicho que no, mi cuerpo no es maldito, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo que es del Espíritu Santo no puede ser maldito. Malditos son los deseos que atacan el cuerpo. Wow. Entonces, cuando los malos deseos, los cuales habla Gálatas, enojo, ira, contienda, murmuración, atacan tu carne o tu cuerpo entra en un mal procedimiento. Entonces hay algo que se conoce como puerta. Wow, eso que se conoce como puerta es la que se le abre a los demonios, pero fue porque un deseo batalló contra tu carne. Wow, y el apóstol Pedro dijo: por eso yo os ruego que os atengáis como a peregrino y extranjero,
de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué Pedro está hablando de los deseos carnales? Porque los deseos carnales son los archivos o la mala información que tú le diste a tu cuerpo. Entonces, de tiempo en tiempo, esos deseos te reclaman. Por eso usted ve niños que son adictos a un espíritu de alcohol, son adictos a la drogadicción, mujeres que son adictas a la prostitución. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un deseo oculto que está en su carne. Por esos malos deseos lo están atacando. Wow. Cuando abre puerta a esos deseos, hay un espíritu que entra y es que tiene posesión sobre ti. Porque un espíritu no puede entrar al menos de que tú no le des paso. Porque ellos no tienen dominio sobre ti al menos de que tú no le abras una puerta. Porque llegará el tiempo que ellos van a tocar puertas. Wow. En el momento menos esperado, un espíritu de adulterio le tocó la puerta a David. ¿Y qué aconteció? David se llegó ¿a quién? A la mujer de un siervo. O sea que Betsabé también era una sierva. Porque si su esposo, que era la cabeza, era un siervo, ella también era una sierva. Pero usted sabe que el primero que se llegó a una sierva fue Abraham. El segundo es Jacob. El tercero es David, porque hay una maldición que lo viene visitando de generación en generación. Conociendo que la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres desde la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación. ¿De cuáles? De los que me aborrecen. Hay personas que están peleando con un espíritu de fornicación, pero ellos están enfocados en un espíritu de chisme. Es que el espíritu de chisme no te está haciendo guerra. Lo que te está haciendo guerra es el espíritu de fornicación. Pero tú tienes que averiguar con un tío tuyo, con una prima, y tú preguntarle cómo era tu madre, cómo era tu padre. Y tú vas haciendo una recopilación de archivos para tú venir renunciando desde tus ancestros, para tú poder romper con esa maldición generacional, la cual te está tocando la puerta. Entonces, hay personas que su carne está viciada completamente al pecado. Por eso el apóstol Pablo escribió en el capítulo 7 y dijo: no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Porque haciendo el bien que quiero, yo hago el mal que no quiero. Porque había un deseo que ya estaba viciado en él. Y los deseos o los malos deseos que atacan tu carne se va con lo contrario. Porque el rencor, ay Dios mío, el rencor se va con el amor. Porque amor es lo contrario del rencor. El orgullo se va con humildad. Porque lo contrario del orgullo del hombre es la humildad. Pero fíjese que dice Gálatas: enojo, ira, contienda, idolatría, hechicería. Pero hay algo que no menciona. Porque Jesús dijo: ¿qué padre? ¿Qué padre, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? ¿Usted sabe por qué le está diciendo eso? Porque el huevo es genética ¿de qué? De la gallina. Huevo, escuche esta revelación. Huevo es genética de la gallina. Pero ¿qué hijo, si su padre le pide amor, le dará rencor? Lo que está diciendo que hay una herencia de maldición que no está en tu carne. Hay un pecado que viene directamente del reino de la tiniebla. Usted sabe qué pecado es esto. Esto es la mentira. Es el robo. Porque dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Wow. O sea, que ser mentiroso no es una obra de la carne. Escuche. Ser ladrón tampoco es una obra de la carne. Son pecados que vienen directamente del reino de la tiniebla. Son pecados que nadan directamente ¿desde quién? Desde a Satán. Wow. Esos pecados vienen desde el interior de a Satán. Y ya cuando usted ve a alguien que está siendo residente en esto, es porque está teniendo un contacto directo con este ser. Es porque está teniendo un contacto directo con el reino de la tiniebla, porque tiene una herencia la cual lo está reclamando. Hay una herencia que te reclama. Pero no solamente te reclama una maldición generacional, también hay una bendición que te está reclamando. Por eso tú sentiste el deseo de ser cristiano, pero no fue por ti, fue porque tu abuela quizás aceptó al Señor. Entonces ese deseo de que tu abuela aceptó al Señor te está reclamando a ti para que tú también entres dentro del evangelio. Porque se han enfocado solamente en hablar en la maldición generacional, pero también hay una bendición la cual te está persiguiendo.
esa bendición que te persigue de tú inclinarte a Dios, fue porque antes, en la antigüedad, alguien abrió una puerta. Esa puerta que se abrió, selló, certificó de que tú le ibas a servir al Dios Todopoderoso. Entonces, la sociedad, los cristianos, están luchando fuertemente con algo que se llama maldiciones de generación en generación. Pero no solamente hablar, yo renuncio a maldiciones, porque el que te está reclamando se siente con un derecho legal sobre ti. El que te reclama siente que tiene autoridad sobre ti. Y cada vez que tú cedes a lo negativo, ellos se sienten con un derecho propio. Escuche, cada vez que tú cedes a lo negativo, ellos se sienten con más autoridad sobre tu vida. Entonces, ya está bueno de que tú caigas en el mismo pecado, que caigas siempre en adulterio, que tú estés cayendo siempre en fornicación, que tú estés cayendo siempre en lo que se conoce como pornografía, que tú estés cayendo en lo que se conoce como envidia. Dice la Biblia que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no haga lo que queréis. A veces tu espíritu se quiere inclinar completamente a Dios, pero hay uno que le dicen carne que está bloqueando espíritu a que ese espíritu no se incline a Dios. Wow, porque el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu a Dios quien lo dio. Como carne o sus deseos no van a ir donde Dios, sino que se van a quedar en la tierra. Te están prohibiendo de que tu espíritu y tu alma vayan al Creador. Porque es que ellos no van a salir de aquí, porque la muerte solamente te va a separar el alma del cuerpo. Pero lo que la muerte se lleva va a ser el alma, pero el cuerpo se queda. Wow. Y como el cuerpo no se ve en ese viaje, entonces le está impidiendo que tu alma pase a la dimensión celestial. Y está tratando de curtirte en el pecado, de que los deseos ocultos de la carne que batallan contra el alma cautiven tu alma a tal magnitud de que tú no puedas ser dimensionado de la dimensión en la cual Dios está hablando, en la dimensión en la cual Dios ha preparado para tu vida. Mi alma te adora, el Espíritu Santo de Dios. Los deseos ocultos te quieren bloquear de que tu alma no tenga acceso a la dimensión celestial, de que tu alma no pueda ser extraída de esta tierra. Porque en el principio, cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra. Entonces, todo el que tenga esta tierra está preso sobre esta tierra. Y usted sabe que los presos, ¿qué es lo que tienen los presos? Los presos tienen tormento, los presos tienen aflicción, los presos tienen preocupación. Entonces, esas preocupaciones que tú sientes, que quieres pecar, que tú quieres fornicar, que tu carne está viciada a la mentira, tu carne está viciada a la fornicación. Es como cuando un preso está dentro de una cárcel que se siente mortificado por el calor, se siente mortificado por el agua, se siente mortificado por el tipo de comida que le dan. Por eso tú sientes mortificaciones en esta tierra, porque estamos presos en este lugar. Y la única forma de extraer nuestra alma de este lugar es cuando la muerte viene. Por eso Salomón dijo en el capítulo 7, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero ¿cómo Salomón está hablando de esto? Porque Salomón llega a un punto donde él rompió con las maldiciones generacionales, los cuales lo estaban persiguiendo. Porque su padre se acuesta con 100 mujeres, pero él se acuesta con 1000. Porque las maldiciones aumentan de generación en generación. Por eso usted ve que dicen, ese niño va a salir peor que su padre. ¿Pero por qué? Porque su padre practicaba tal pecado. Pero por cuanto una herencia de lazo sanguíneo, genética, espiritual, el niño le hereda, entonces viene con una mayor y mente macabra. Ay, Dios mío. Escuche, viene con una mente más diabólica que la que tenía su padre. ¿Pero por qué? Porque las maldiciones generacionales aumentan cuando caen de una generación a una generación. ¿O usted no ve el rey acá? ¿Qué acontece? Que luego que muere, reina su hijo Ocosías, segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Y qué acontece? Que automáticamente él está en el reinado, él manda a consultar a un brujo, él manda a consultar a Belcebú. O sea, él no empezó bien, él desde que empezó comenzó mal. Su padre comenzó bien y después se corrompió, pero él ni siquiera comenzó bien. Él reinó porque le tocaba reinar. Por orden, por ley, pero no porque Dios lo puso. Y usted sabe que su padre comenzó bien.
pero luego se corrompió. Pero como lo visitó la maldad de su padre a Ocosías, entonces Ocosías, desde que comienza el reinado, empieza a tener problemas con Dios. Porque dependiendo de lo que tú haces, es con lo que tú estás marcando a tus hijos. Dependiendo con lo que tú haces, es con lo que tú estás marcando tu generación. Ocosías se crió escuchando en el palacio de que su padre tenía problemas con Elías. Por eso él no quería saber del profeta Elías. Porque hay personas que se crían en una iglesia escuchando de que su pastor tiene controversia con otro pastor. Y esos alumnos o esos miembros que se están criando en esa iglesia nacen con ese rencor. Porque se están criando escuchando. Entonces, lo más fuerte es cuando una maldición generacional haya motivo para manifestarse. Porque hay personas que lo persiguen un espíritu de división. Eso es lo que le hace guerra. Con eso es que ellos están batallando. Pero en el lugar donde ellos van, ellos encuentran que hay división. Entonces, ese demonio, ese espíritu, tiene más ventaja para manifestarse. ¿Por qué? Porque halló una representación. Es como una mujer que sea prostituta. Quizá en su casa ella no siente esos ataques. Pero desde que ella llega a un cabaret, o desde que llega a un street club, para que usted me entienda, o desde que llega a un prostíbulo, ese espíritu se quiere manifestar y quiere hallar ventaja. Pero ¿qué acontece? Fue que encontró una representación. Es igual usted como cristiano. Usted por dentro tiene un hombre de Dios. Pero en el momento en el que usted llega a un lugar donde se está alabando a Dios, donde se está predicando la palabra, usted está encontrando un representante. Hay personas que ellos quieren ser libres, pero el ambiente donde ellos están le está representando la misma maldición que a ellos lo está persiguiendo. Aleluya. ¿O usted cree que el rey Salomón quería fallarle a Dios? Lo que aconteció, que su padre se acostó con una mujer en el palacio. Entonces ese espíritu de adulterio quedó en el palacio. Porque hay lugares que están mal influenciados. Hay lugares que están corrompidos. Como ese espíritu queda en el palacio, entonces ese espíritu toma ventaja sobre Salomón. Escuche, ¿por qué? Porque encontró una representación. Encontró un acto. Porque los demonios no son enemigos de nadie. ¿Usted está aquí? Los demonios no tienen compradeo con nadie. Aleluya. David fue que entró a su familia el espíritu de traición, porque traicionó a uno conocido como Urías, nuestro hermano David. Pero ¿qué acontece? Luego su hijo lo traiciona a él. ¿Por qué? Porque Timoteo dice que los hombres van de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, que lo que tú haces muchas veces te trabaja en contra de ti mismo. No solamente lo hereda tu generación, no solamente lo hereda los que vienen después de ti, sino que también te puede ocasionar problemas a ti mismo. David manda a dar muerte a Urías, su escudero, por una mujer. Por una mujer. Pero luego ese espíritu de traición ya está en el palacio. Porque ¿quién lo entró? Lo entró la cabeza. Lo entró David. Lo entró el hombre de la posición. Pero cuando pasan los días, su hijo Absalón se levanta en contra de él. O sea, el mismo espíritu que él le dio entrada para que entrara en el palacio, es el mismo espíritu que termina haciéndole guerra a él mismo. Porque los demonios no son amigos de nadie. Los demonios no son amigos de nadie. Ellos te quieren vender una imagen, te quieren vender lo que no es, tratando de llevarte a que tú cumplas con los proyectos que tú tienes, pero sabes que cada cosa tiene su consecuencia. Entonces, hay maldiciones a las cuales tú tienes que renunciar porque tienen consecuencias y te están solicitando para entrar. Pero ¿sabe cuando la maldición gana más ventaja? Cuando encuentra un ambiente donde manifestarse. Usted quizá puede ver un brujo, puede ver un hechicero, puede ver un santero, pero cuando llega a una fiesta de palo, donde se le toca a los demonios, donde se le toca a las deidades, es que se manifiesta porque hay un ambiente que está trabajando a su favor. Por eso tu carne a veces te lleva al pecado que desagrada a Dios. Wow, porque en el ambiente donde está, se está practicando fornicación y tú no eres libre de ese espíritu. Usted está aquí. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela
y ve a la tierra que yo te mostraré. Hay personas que Dios le insta a que salgan del lugar donde nacieron, a que salgan del lugar donde se criaron. Wow, porque Dios quiere hacer algo contigo. Tú que me estás escuchando, Dios quiere hacer algo con tu generación. Dios quiere marcarte con un propósito espiritual. Pero primeramente hay que sacrificar para lograr. Hasta que Abraham no sacrificó y no soltó el lugar donde estaba, entonces no vio la promesa de Dios. Porque Dios te separa para identificarte. Por eso dice que en el principio separó Dios la luz de la tiniebla, y vio Dios que la luz era buena. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Día es la representación de luz, tiniebla es la representación de la noche. Dios tuvo que hacer una separación para poder identificar a la luz con el día. O sea, el ID, la cédula del día en la tierra de la luz es el día, pero la identificación de las tinieblas en la tierra es la noche. Pero Dios tuvo que separar para identificar. Wow, a veces Dios quiere separarte para identificarte. Hasta que no separaron a Ismael de Abraham, no se identificó quién era cada quien. Porque Ismael era un angustiador, el cual angustiaba a Isaac. ¿Pero por qué? Porque su mismo padre permitieron que esa maldición entrara. Porque dependiendo el nivel de maldición es para donde la genética va a jalar. Usted sabe que luego los egipcios iban a tener a Israel subyugado por 400 años. Entonces, desde antemano, Ismael tenía subyugado a Isaac. Wow, hay propósito o proceso a la cual Dios te quiere entrar, pero tú lo estás viviendo antes de tiempo. Hay personas que están en la antesala del proceso. Ellos cayeron en Egipto cautivo en un proceso, pero Ismael, angustiando a Isaac en la casa de Abraham, era la antesala del martirio que ellos iban a vivir en Egipto. Pero ¿por qué suele pasar esto? ¿Por qué suele acontecer esto? Porque a su madre se le ocurrió una idea. A veces hay ideas que a ti se te ocurrieron, le entraste en la familia, pero tú ni siquiera sabes el peso. Porque lo que es aquí en la tierra una aguja, en el mundo espiritual es un martillo. Lo que le estoy diciendo, que lo que usted entiende, mire, los acontecimientos, los momentos son actos proféticos que pueden marcar tu vida o pueden marcar tu generación. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta de Tito, en el capítulo 2, porque la gloria de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos y a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, piadosa y justamente. ¿Cuántas personas tienen 10, 15, 20 años y ni siquiera saben con quién está peleando? Porque hay un espíritu que no se ha manifestado porque no ha llegado el tiempo. Porque tú sabes qué hace el diablo, porque dice la Biblia que él es astuto. Él espera que tú tengas una dimensión en Dios para luego manifestarse. Por eso el espíritu de adulterio a David no se le manifestó cuando era un niño, se le manifestó cuando era un rey. Se le manifestó después que lo conocían. Se le manifestó después que tenía fama. Hay predicadores que ese espíritu no se le manifiesta cuando están durmiendo en la iglesia, cuando están durmiendo en los montes. Ese demonio se le manifiesta después que tienen altura. ¡Wow! Después que están en los estadios, después que están predicando la palabra internacionalmente, después que han hecho milagros, después que han hecho prodigios. Es que ese espíritu se le manifiesta para darle un golpe de estado y tumbarlo de la posición en la cual Dios lo ha puesto. Pero usted sabe qué acontece, que eso pasa cuando usted desde sus principios no empieza a renunciar a toda maldición y a toda persecución. Y hay gente que por una maldición ya tienen posesión demoníaca, porque una cosa es influencia, pero otra cosa es posesión. Mira, escúchame, Absalón, cuando se empieza a levantar contra su padre, él tenía influencia. Pero cuando él se tira a matarlo, ya él tenía una posesión. Porque una cosa es una influencia demoníaca, pero la otra es una posesión demoníaca. O sea, que las generaciones, las maldiciones generacionales pueden llegar a influenciar a alguien. Pero dependiendo la ventaja que tú le des,
es la posesión que van a tener. Entonces es cuando entra la palabra poseído. Alguien que está poseído es alguien que no tiene dominio, porque sus sentidos están extraviados completamente. Ay, Dios mío, wow. Por eso en el principio, ¿qué acontece? Eva, la serpiente le dice a Eva, con que Dios dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva dijo Dios, no comeré de él ni lo tocaré. No, Dios dijo, no comeréis. Él dijo, no lo tocaréis. Automáticamente habló con la serpiente. Eva quedó influenciada porque habló una mentira. O sea, Eva y Satanás tuvieron una relación donde parieron la mentira. No le estoy hablando a usted de una relación conyugal. Estoy hablando de escuchen, de un alumbramiento, de una conversación. Porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones alimentan los demonios mutuamente. Alguien que viene al evangelio, que viene rescatado de las drogas, Dios lo pone con alguien que no tenga ese problema, para que ese alguien no le esté recordando su pasado. Hay personas que tenían el mismo problema que tú tienes, tú te juntas con ellos. Entonces, cuando ellos empiezan a recordar su pasado por una maldición generacional que lo persigue, ese pasado combina con tu pasado. Entonces hay una conversación de pasado. Pasado habla con pasado, tratando de traer, tratando de traer un recuerdo al presente. Entonces presente se encuentra afectado por un pasado, pero ya futuro está clasificado para un fracaso, porque pasado ganó ventaja sobre presente y porque presente envió un mensaje al futuro. Wow, en el momento en que David peca, le envió un mensaje al futuro, el cual era su hijo Salomón. Por eso él se acuesta con 100 mujeres, pero Salomón se acuesta con 1000. Porque cuando tuvo el encuentro con Betsabé, Betsabé se acordó de un pasado, pero a David también lo visitó un pasado por una maldición. Porque hay deseos que te van a venir por una maldición generacional. Tú no ves que a veces tú piensas cosas y tú dices, ¿cómo yo puedo pensar esto? ¿Cómo yo me puedo acordar de esto? Lo que pasa es que hay un pensamiento de concupiscencia que lo tuvo un ancestro tuyo. Él pensaba en eso y por ende esos pensamientos te visitan. Porque no tienen cómo visitarte al menos de que alguien no haya abierto la puerta. Isaías dice, no traiga a memoria la cosa del pasado, porque las malas conversaciones, dice el apóstol Pablo, corrompen la buena costumbre. Entonces, hay conversaciones que no son de provecho, porque hay cosas la cual usted ni debe traer a memoria hasta que usted no sea libre y hasta que Dios no lo mande a testificar. Porque puede ser que dentro de ti tú no eres libre, pero hay un espíritu que está durmiendo. Porque hay personas que no son libres. Hay personas que lo que tienen es una disciplina cristiana. Y esa disciplina cristiana le hace demostrar ante los demás que ellos son libres. Pero verdaderamente la liberación no está con ellos, sino que su disciplina, su comportamiento le hace entender a los demás que están siendo libres. O sea, el comportamiento de Judas, su disciplina, hacía entender que Judas era libre. Pero dice la Biblia que él es quien vende al maestro. O sea que no era libre, pero tenía un comportamiento. O sea, estaba fingiendo una apariencia, pero dentro de él mismo, él no era libre. Porque hay personas que se cuelan en las reuniones de los santos. Ay, Dios mío. Por eso cuando va la mujer que dice, Padre, ponme a Juan y a Jacobo, mis 2 hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda, Jesús le dijo, eso no me toca a mí, le toca al Padre. Y dice que los 10 se incomodaron. ¿Y por qué Judas se coló ahí si él sabía que no era santo? Lo que pasa es que una disciplina cristiana y de ministro te hace entender que tú estás en santidad, pero verdaderamente no estás en santidad. Porque lo más fuerte es alguien ser esclavo de su interior. Wow, a veces tu interior te tiene esclavizado porque no eres tú, sino el pecado que mora en ti. Aleluya, porque cada quien lucha con algo. Hay un pecado que no se resiste a perderte. Hay un pecado que te está persiguiendo. Hay un pecado que viene de generación en generación. Hay una maldición que tú tienes que renunciar a ella. Y tú me dices, varón, pero yo tengo 5 años, tengo 7 años en el evangelio.
y yo no siento esos ataques. Escúchame, escúchame. Hay un demonio que está esperando que tú tengas una posición mayor. Está esperando que tú llegues a un nivel para atacarte, porque él dice, si lo ataco ahora, no le voy a ganar ventaja. Lo voy a atacar cuando se encuentre en una posición mayor, para cuando ese espíritu quiera darte el golpe, tú más nunca tengas levantamiento. Yo tengo para decirte en esta tarde que David, Dios lo perdonó. David se salvó. El dulce cantor de Israel. Pero hubo algo que David nunca recuperó. Porque mientras más alto esté el ministro, más fuerte es la caída. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Mire el que esté firme que no caiga. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque alguien, después que está en una altura, tiene que cuidarse. El espíritu esperó de adulterio que David estuviera en una altura para atacarlo. Dijo, este es el plan perfecto. Aquí es que voy a atacar. Pero luego el salmista escribe en el Salmo 51, verso 5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi padre. O sea, él está renunciando a algo que ya le pasó. ¿Tú sabes por qué David dejó eso en Cristo? Para que usted lo sepa, usted lo estudie, usted lo lea. Y tú entiendas que hay cosas que antes de que te pasen, tú tienes que renunciar a ellas. Porque cuando te ponen una clase en la universidad o en el instituto, usted va a buscar la información necesaria para usted presentar esa clase con exactitud delante del maestro. Entonces, ponte a investigar cuál es la maldición que lo están visitando a ustedes. Hay una familia que lo persigue el suicidio. Sí. Hay una familia que lo persigue la depresión. Otra familia que lo persigue la infidelidad. Otra familia que lo persigue la hechicería, la brujería. O sea, los mismos acontecimientos familiares te están diciendo que eso es lo que te está haciendo guerra. Por eso el apóstol Pablo dijo que él golpea, pero no como quien golpea el aire. Porque siendo heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, parece que Pablo en un momento golpeó el aire, pero luego se dio cuenta con lo que estaba peleando. Y por eso en Romano escribió y dijo, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Mi alma adora al Cristo y al Dios Todopoderoso. A usted la gente le ha hablado, seguro, de este tema. Quizás tú lo has escuchado más profundo, quizás lo he escuchado más llano, pero es algo que no deja de operar aquí en esta tierra, en el lugar donde estamos. Recuerda que tu pasado alguien te lo va a traer para bloquear el presente y para que presente le envíe una información a futuro. Entonces, para que el futuro ya quede marcado con una depresión o quede marcado con un mal procedimiento. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, renunciar te va a costar a veces hasta llorar. Renunciar a esos deseos ocultos o a esos malos deseos de los cuales habla Gálatas capítulo 5, te va a costar tú pasar situaciones tremendas. Situaciones tremendas, pero es necesario hacer una separación de maldición para que el propósito pueda tener cumplimiento conforme a lo que Dios ha dicho de ti. Es necesario hacer separación. O sea, es necesario experimentar el dolor para que cuando tú llegues a la plataforma futurística y escatológica, la cual Dios te tiene preparada, entonces usted tenga una exhibición productiva y una exhibición la cual pueda convencer a los demás de que sigan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Dios Todopoderoso en esta noche. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Hay lugares que tienen que ser ungidos. Hay lugares que tiene que haber una liberación. Parece como que en el palacio nunca hubo una liberación. Gloria a Dios para siempre. Parece como que en el palacio nunca hubo una. Porque ese mismo espíritu con el cual David pecó, hermano, persiguió a Salomón. O sea, ese espíritu lo estaba esperando. A veces usted ve un pastor que está mal en una iglesia y lo sacan de la iglesia, y luego va otro pastor y también cae en el mismo error. Lo que pasa es que el error está en el lugar. Por eso dice el Salmo 137, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña?
¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? ¿Sabe usted por qué está diciendo esto? Porque hay lugares en el cual Dios no va a aceptar que tú le sirvas. Wow, Dios no aceptó que Abraham le sirviera en Ur de los Caldeos. No sé si me entiende. Abraham tuvo que salir de ahí porque había una interferencia que estaba bloqueando la comunicación de Dios con Abraham. Wow, entonces ese espíritu que quedó en el palacio hizo interferencia en el reinado de Salomón. Hay espíritu que tú tienes que matarlo ahora, renunciarlo ahora, sacarlo del lugar, para que la descendencia, la generación que viene de ti, entonces no quede marcada con esa maldición. Porque es que hay un pasado que va a bloquear el presente. Ay, mira, hay maldiciones que tú le heredaste sin tu consentimiento. A ti no te preguntaron, ¿tú quieres ser drogadita? ¿Tú quieres ser fornicario? No, un tío tuyo hizo un disparate y metió esa maldición a la familia. Entonces tú estás cargando con una culpa de algo que tú no hiciste. Pero si a ti no te preguntaron eso. Entonces a Salomón no le dijeron, te quieras contar con tantas mujeres, donde Dios le dijo, no te acotarás con la de Moab, no te acotarás con la de Sidón. Pero por cuanto el padre hace algo negativo, entonces eso cae sobre el hijo. Bendito sea el nombre de Cristo. Está más que claro los ejemplos bíblicos para darnos a entender de qué forma, de qué manera nosotros tenemos que caminar. Varón, soy cristiano, pero siento batalla, siento persecución, caigo en el mismo pecado. Hay cosas que te están visitando. Tú tienes que hacer un itinerario, hacer una investigación generacional para atrás. ¿Qué es lo que sucede aquí? Personas que el demonio que le hace guerra es un espíritu de miseria. Nadie prospera en su familia. Todo lo que consigue se le va por un hoyo. Lo que pasa que son espíritus de Madián, espíritus de Amalé, que eran los espíritus que se comían la provisión del pueblo, espíritus que provocaban miseria en el pueblo. ¡Wow, Dios mío! ¿Pero por qué? Porque los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Entonces, los que nacieron, mira, dice que Dios lo entregó por 7 años. Supongamos que a esos 7 años había mujeres que estaban embarazadas. Esas mujeres que estaban embarazadas parieron. Esos niños de 7 años pasaron una hambre que ellos no tenían que ver con eso. Pero fue porque los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Libro de Jueces, capítulo 6. Entonces, esos 7 años de hambruna, de persecución, esos 7 años que los madianitas, los amalecitas estaban dándole zozobra a Israel. Esos niños que nacieron, porque un niño de 7 años tiene conciencia. Un niño de 7 años sabe lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, estaba cargando algo que sus padres hicieron. Esa maldición entró porque en un pasado sus padres le bloquearon el presente. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Para mí es más que un placer. Hemos llegado a la parte final de este contenido. Estar por aquí dándole una palabra poderosa de parte de Dios del cielo. Recuerda que tiene que tener un altar de oración. En ese altar de oración, ese lugar el cual tú apartaste, el cual tú consagraste para Dios, es donde tú tienes que empezar a renunciar a todo lo que persigue tu generación. Renunciar a... ¡Wow! Mira, me cayó algo ahora. Hay personas que en el mundo ellos no cometieron tal cosa, pero cuando estuvieron dentro del evangelio lo cometieron. Lo que pasa es que tú estabas embarazado y pariste dentro del evangelio con eso, por cuanto no renunciaste. Por eso te dice, por esa sierva cuando estaba en el mundo no era así. ¿Qué sucedió? No, lo que pasa es que llegó embarazada con eso. El apóstol Pablo dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, Efesios 4:22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra despojo tiene que ver con separación. O sea, para tú despojarte, tienes que separarte. Separación es dejar una cosa en un lugar y tú quedarte en otro lugar. Tú no puedes despojarte y andar con lo mismo. Por eso lo que le provocaba aflicción a Bartimeo era la capa. Y dice que él arrojó la capa. O sea, él se despojó de esa capa, la cual le estaba provocando aflicción. Recuerda suscribirte a nuestro canal como Hansel de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí es un honor, un privilegio compartir este contenido para el canal Wester Paul. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.